Somos de los pocos países que celebra su independencia cuando empieza y no cuando acaba. Para mí la mitología como tal nació de la curiosidad humana de no poderse explicar algo. ¿Cómo crees que los aztecas llegaron a convertirse en una tribu así súper importante en México? Fíjate que Apocalipto es de las películas más odiadas por los historiadores, porque tergiversa todo lo que es por ejemplo, a los purépechas en la vida les pudieron ganar. Y hubo a muchas otras tribus o muchas culturas que jamás pudieron derrotar. Mucha gente habla de la española de que se llevaron muchísimo oro. Pero yo tengo entendido que tampoco fue realmente tanto oro. ¿Tú qué opinas del oro que se llevaron los españoles? Tú porque los defiendes. La gente va a creer lo que quiera creer. Y puedes leer 1000 fuentes y vas a terminar creyendo lo que quieras. Tratar de incentivar a las personas a conocer un poco más de los mitos. ¿Por qué? Conociendo los mitos conoces la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Y más, podemos poner un día un indigenista contra un hispanista y antes de ponerse de acuerdo sobre un dato se van a agarrar a madrazos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Elemental Project. Yo soy San Martínez. Alex, hermano, un nuevo episodio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, yo nunca me presento, pero yo soy Ale Molina y bueno, hoy la verdad contento, feliz, un poco de tráfico, pero sí. La verdad que hoy viene un tema muy interesante. Vamos a hablar de las culturas mexicanas y bueno, en general de todos lados. Exacto. De historia sobre todo, así que bueno, estar atento y yo creo que os va a gustar. Se acerca el fin de año y con eso los tráficos. Cada vez peores. Aquí hay tráfico todo el año. Pero bueno, ya estamos aquí listos y les vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Les cuento, él es mexicano, es un apasionado de la historia y sus personajes. Y bueno, pues desde esta perspectiva ha contado a través de Instagram y cautivado a miles con sus posts llenos de humor y curiosidades históricas. Ahora busca llevar a sus seguidores aún más cerca de los mitos originarios de antiguas civilizaciones. Justamente alineados a eso, recientemente publicó su libro El Génesis de las civilizaciones. Y bueno, pues hoy en día, con nosotros aquí en Elemental Project, Jaime Montiel. ¡Bienvenido! Gracias, público conocedor. No, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y sí, el tráfico estaba pesadito. Terrible. Más que fin de año, parecía el fin del mundo y sí estaba bastante pesado. Los dos venimos de Reforma y la verdad Sí, que vaya caos. No. Pero bueno, al fin hemos llegado con lo importante Ya. y vamos a hablar de estos temas, ¿no? Que son tan interesantes hoy en día. Claro, Así claro, de lo que quieran hablamos. No hay problema, ustedes échenme. Esa voz me encanta. Oye, para que la audiencia te conozca, ¿quién dirías que es Jaime Montiel? Jaime Montiel es alguien que se le ocurrió de plano. Era una persona que siempre estaba dando datos curiosos. De hecho, por eso empezó la página. Soy el creador de una página que se llama History Channel. De hecho, también por ahí el nombre del libro Génesis, que la idea era ponerle también el autor Jaime Montiel para que todo y la presentación hubiera sido de Jorge Falcón, para que todo rimara. Pero todo empezó porque yo era el clásico güey que daba datos curiosos. Oye, fíjate que pasó tal. Y la gente se cansa usualmente, entonces mejoraste tu página. Y así empezó. Primero con puros memes, pero después me di cuenta que había pues ya muchas páginas que hacían esos memes de historia y había mucha gente que decía contexto. Y antes no te ponían lo de tela sin pretexto, ¿no? Antes sí la gente les daba el contexto. Y se me ocurrió, ¿por qué no poner los memes con el contexto? Y después fue, todas las páginas tienen, o toda la historia te la ponen muy solemne. Entonces tratar de dar una vuelta de tuerca y que fuera un poco más, digamos, digerible. Esa era la idea. Impulsar pues sí, que la gente leyera un poco más, ¿no? Esa era la idea. Me encanta. Y viste luego que al final a la gente le interesaba, ¿no? Esos datos curiosos, ¿no? Al final, ¿crees que la gente luego los podía aplicar en su vida esos datos o solamente era por mera información? Pues si jugaban maratón, sí. Entonces ahí sí, o si iban a algún programa de concursos. A 100 mexicanos. A 100 mexicanos dijera. Exacto. Bueno, no, porque ahí eran 100 mexicanos, no es tanto de historia. De historia. Pero fíjate que pasa algo bien raro. Cuando empiezas a leer o al menos a mí me ha pasado, que empiezas a leer un dato o algún nombre nuevo, te empieza a salir en varios lados. Por ejemplo, hace poquito estaba haciendo un texto para un video de una teoría de los Reyes Magos. Y me empezó a salir en varios lugares. Yo no conocía quién era el Preste Juan. Ahora ya sé que era alguien de un reino, de lo que ahora es más o menos por la India. Y de ahí fue como de, salía por acá y el Preste Juan por acá y el Preste Juan por acá. Entonces, más que para que te pueda servir algo
como digamos, es como el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Nunca lo vas a usar, pero no sabes cuándo te pueden preguntar, oye, ¿sabes el trinomio cuadrado perfecto? Sí, te puede servir para un contexto de alguna plática, de algún libro, de que ya no tengas que estar buscando, oye, ¿quién fue tal personaje? Ah, pues ya lo tengo aquí porque lo vi en tal lado. Sí. Además de que luego mucha gente, o sea, cuando empiezas con un dato curioso y dices, uy, qué interesante, ¿no? Este tema, empiezan a divulgar más información y a buscar y buscar. Y hay mucha gente que se ha empezado a, pues, a dedicarse a eso gracias a un dato curioso, a sacarse una carrera, o sea, al final eso como que te embauca a sacar más información, ¿no? Así es, y fíjate que también luego es como cosas de pertenencia. Dentro de mi cuenta hay como que seguidores de varios lados, no solamente de México, están de Argentina, de Colombia, de España, también nos siguen mucho. Y luego cuando los mencionas o mencionas un dato de su país, como que se emocionan. Hace poquito me pasó de que estaba platicando de la guerra que hubo por una tajada de sandía y en Panamá. Y entonces sí fue Panamá así de, aquí Panamá, Panamá arriba o viva Panamá. Y es bien padre, ¿no? Que la gente se sienta como incluida, como bien presente en las cuentas. Oye, y adicional a todo esto que sabemos que haces, ¿a qué te dedicas actualmente y de dónde has aprendido pues toda esta parte histórica? Porque creo que como tal no eres historiador, pero sí lo has aprendido, ¿no? Estudié yo relaciones internacionales. Entonces esa carrera, para los que no la conozcan, es una carrera multidisciplinaria. Y te enseñan un poquito de todo, ¿no? Pero sobre todo mucho bagaje histórico y cultural. Pero ya desde antes, y de hecho en la dedicatoria de mi libro viene que es como a mi mamá que le encanta el chisme y que me regaló una enciclopedia de Disney chiquito donde, bueno, ahora sí que donde no solamente aprendí a leer, sino el gusto por la lectura. Porque no es lo mismo estar leyendo cualquier cuento infantil o leer, no sé, Batallas en el desierto. Bueno, Batallas en el desierto todavía es un libro digerible. A estar leyendo datos de la historia de Egipto con Mickey Mouse, ¿no? Así de, las montañas y las pirámides se construyeron mucho antes que Cleopatra. Y entonces ya te da un contexto y un concepto diferente, sobre todo para un niño. Y esto es algo como que me motivó. Y de ahí pasé a otros libros, que obviamente ya cuentos para niños. Y ya luego ya la clásica, bueno, yo soy más grande, la enciclopedia británica. Y ya tenía los tomos y ahí agarraba y empezaba a leer. Obviamente no se me pegaba mucho, pero se conjuntó yo vivía con puras mujeres, o sea, y era de cajón ver las novelas y ver los programas de espectáculos. Se conjuntaron dos grandes amores, que es la historia y el chisme. Y de ahí fue como voy a transmitir eso como un chisme. ¿Por qué? Porque a la gente se le queda más pegado el chisme que cualquier otra cosa. Sí. Se te va a poder olvidar el nombre de la persona, pero vas a poder acordarte de, este güey fue el que un día engañó a su esposa con tal. Y esa es la idea, ¿no? También del canal y de cómo lo difundo. Ahora, después de la carrera, eh, tuve la suerte de encontrarme con profesores que también te hacían mucho llegar a esta parte del amor por la lectura. Me acuerdo de una maestra que se llama Corina, la clase de historia del arte, y de cajón. Era, bueno, no solamente historia del arte, me dio también historia de África, historia de Medio Oriente, y era como leer, cada día vas a leer, o sea, no solamente la historia, sino un libro de un escritor que haya nacido en tal lugar. Y vas aprendiendo a través de las novelas, novela histórica, muchas cosas de las civilizaciones y de las culturas. Y creo que también es bien importante, ¿no? De conocer culturas, gustos, o que algo que tú haces aquí para otro lugar puede ser no solamente maleducado, ¿no? Sino inclusive hasta ilegal. Yo estoy viendo que te gusta mucho hablar como de las culturas de las civilizaciones, Ujú. pero realmente también, o sea, ¿desde qué era te gusta empezar a hablar? ¿De la era de los dinosaurios, desde la era desde que empezó la vida en la Tierra, o solamente cuando empezó ya el Homo sapiens a vivir aquí en la Tierra? De todo, la verdad es que tengo mis épocas, ¿no? Si, por ejemplo, ahorita estoy leyendo, van a tener que mutear porque esto está súper baneado, un libro que se llama El Mesías Ario, de Mario Aguilar. Mario Aguilar es un autor que me gusta mucho porque hace esas novelas tipo Dan Brown, Mm. pero te las mete en un momento histórico de o sea, un momento histórico icónico. En este caso, el libro que estoy leyendo está
ubicado justo antes de la Primera Guerra Mundial y está casi muy relacionado con el archiduque Francisco Fernando. Entonces, cuando estoy leyendo una novela de este tipo, empiezo como a investigar o me salen datitos curiosos de acá y de allá. Y es como de, ok, entonces ahorita estoy en mi mood Primera Guerra Mundial. O luego la gente también me manda muchos memes, oye, explícame esto, o esto es cierto, o esto no es cierto. Y yo le digo así de, oiga, o sea, realmente no sé de todo, de hecho no sé la mayoría, tengo que investigarlo y pues se los pongo en cuanto pueda, ¿no? Pero sí me encanta desde los dinosaurios, que la verdad creo que es de lo que menos sé, porque aparte es de lo que más cambia. Eh, Obviamente no tenemos tantas herramientas. Bueno, yo no soy paleontólogo, Sí. hay muchas cuentas que son muy buenas, paleohistoria y demás, que se dedican justo a eso. Y de ahí también agarro cierto contexto sobre todo para las nuevas noticias, porque yo me puedo meter a Nat Geo, me puedo meter al muy interesante, me puedo meter a páginas especializadas del Smithsonian, de quien tú quieras, ¿no? Pero hay veces que los mismos comentarios te dicen, oye, ¿sabes qué? Sí, esta noticia es pasada porque ya ahorita en el marzo del 2024 acabamos de descubrir que siempre no era un saurópodo, era un tal. Pues sí. Y sí me gusta mucho retroalimentarme de la gente y es también otra idea de la página, ¿no? Que la formemos todos. Obviamente con un respeto. También a mí me choca que, no solamente a mí, sino entre la gente así de, no seas un estúpido, esto es así, tal. Estos se van bloqueados porque siento que hay maneras de corregir o de dar tu opinión así de, mira, yo Sí. siento que estás mal por esto y por esto. Igual no de una manera tan educada, pero así de, oye, mira, yo tengo otra información, o sea, la neta, igual vamos a platicar, nos echamos un café y ahí vemos, sacamos un resultado de los dos, ¿no? Esa es la idea también. Pero muchas veces eso es como un poco, o sea, raro, ¿no? Porque al final es parte de la historia y la historia pues solo tiene una verdad, ¿no? Una razón, una lógica, o sea, todo sigue una línea. ¿Por qué luego hay varias vertientes cuando realmente todos deberíamos de opinar lo mismo? Porque yo siento que no hay una sola verdad. Siento que cada uno tiene una versión del asunto, porque todo se basa en las interpretaciones de historiadores. Por ejemplo, en la historia de México, tú puedes leer un libro de historia de México de un autor como es Zunzunegui y leer otro de Paco Ignacio Taibo, y van a ser dos cosas diferentes. Y obviamente la ideología de cada persona te va a marcar cómo vas a interpretar la historia. Y yo no te puedo decir, oye, pues mira, Zunzunegui tiene la razón o la razón la tiene Paco Ignacio Taibo. Yo lo que te puedo decir, hay estas dos versiones. Tú puedes leer mucho más cosas y sacar tus propias conclusiones. ¿Por qué? Porque igual, a menos que alguien tenga una máquina del tiempo y pueda viajar al pasado y decir, tomar un video, o sea, una verdad única, como se maneja mucho así de la verdad histórica, Ajá. es bien difícil, ¿no? O por lo menos esa es mi opinión. Y aunque haya imágenes o vídeos, luego ahora mismo con la inteligencia artificial, todo el mundo va a pensar que ay, está manipulado, ¿no? O sea, dentro Sí. de 100 años, cuando lleguen a esta época, la gente que está en ese entonces, en el futuro, y piense, oye, si realmente pasó esto y vean en los vídeos, dirán, ah, inteligencia artificial. O está. Lo está editaron, lo manipulado. truquearon. No te vayas tan lejos, no te vayas a 100 años. Ahorita yo puedo postear algo sobre el aterrizaje de la luna o puedo postear algo sobre la Tierra redonda y mucha gente es como de, no es cierto, no, la Tierra es plana. O sea, todavía hay, y ahí sí, y te digo, puedes ver videos de la NASA y casi te dicen, hasta que yo no agarre un cohete, vea el espacio y vea que la Tierra es redonda, para mí va a seguir siendo plana. Y pues igual es su concepto de Santo Tomás, ¿no? Y eso O sea, es no muy verlo creer. interesante, ¿eh? Porque hay mucha gente que piensa que son terraplanistas, que la Tierra, literal, es recta, y otros que dicen que sí, que es redonda. ¿Tú qué opinas? Pues mira, la ciencia dice que es geoide, ¿no? Sí. Entonces, yo me baso mucho en lo que la mayoría de la gente que sabe, en este caso los especialistas, los científicos, los astrónomos pues, o las tomas, pues han dicho, tiene esta forma. Y yo como no sé, no soy ni geofísico, no soy ni astrónomo, ahora sí casi ni astrólogo, yo de los planetas casi no te voy a decir que no sé nada, tengo que creer en lo que la mayoría de científicos han demostrado, ¿no? Y que igual hay otros científicos que te van a decir,
no, estás equivocado en tal, tal, tal. Pero hay un proceso de método científico, ¿no? Si hay una observación, bueno, hay una hipótesis, hay una comprobación y ya se saca una teoría. Ya otros podrán rechazar, refutar esa teoría o contrastarla o apoyarla. Y así como con eso pasa como con otras cosas. De hecho, en el libro, en el Génesis, el último capítulo, bueno, la última parte es una parte que se llama Génesis fumado, que me voy a justamente estas partes de teorías conspirativas. ¿Por qué? Para mí la mitología como tal nació de la curiosidad humana de no poderse explicar algo. Oye, y seguramente fue una mamá con un niño, porque fue el niño, mamá, ¿por qué sale el sol todos los días? Pues no sé, mi hijo, no sé, mi amor. Y necio, otro día y otro día, día tras noche, ¿no? Bueno, no, la noche no, porque no sale el sol. Día tras día. Y hasta que seguramente en algún momento puso harta a la mamá y la mamá le empezó a contar una historia de, fíjate que el sol pues tiene una pelea en la noche con un jaguar que se lo come, pero después la destruye y sale victorioso en el día. Y por eso es que sale el sol. Igual pasa con otras cosas ahora que no nos podemos explicar de dónde venimos, ¿no? ¿Cuál es el origen? Y ahí puede haber teorías como lo pongo, que es la panspermia, como en su época estuvo la de la creación espontánea. Yo creo que, si no mal recuerdo, hasta ahorita la más aceptada es la sopa, el caldo El caldo primitivo. el caldo primigenio primitivo. Hasta ahorita, si no, ojalá y no me equivoque. Entonces yo explico en esta parte qué es la panspermia, obviamente como chisme, ¿no? Y cuáles tipos de panspermia hay y si realmente fue una bacteria que pidió aventón y se subió a un asteroide o si alguien vino y la trajo. E igual hay otras como la teoría del monodopado, bueno, la hipótesis del monodopado, perdón, la de los homúnculos de crear humanos, la de la teoría siluriana o la hipótesis siluriana, perdón, que es qué tal si hubo una civilización antes de nosotros y que realmente nosotros no sabemos. Esos 4 capítulos vienen dentro del libro como parte de mitología, que es a fin de cuentas historias que la gente se crea o hipótesis que la gente se crea para explicar ciertas cuestiones que aún no hay una explicación científica como tal, ¿no? Sí. Claro, yo estoy de acuerdo, pero por ejemplo, hay cosas realmente luego que te hacen como pensar y dudar de la propia existencia de algo que tenían la certeza al 100% de que era real. Creo, supongo que es redonda, pero hay un estudio científico de una persona que se fue como a Asia, Arabia Saudí o por ahí, no me acuerdo, no sé si era Dubái, no sé dónde era, hacía unos pocos de años, y se puso con un telescopio y se puso no sé cuántos miles. Ay, se me cayó. Sí, te iba a decir Sí, eso. No sé, te quería interrumpir. no sé cuántos miles de kilómetros se empezó a alejar y empezó a hacer cálculos. Dijo, bueno, si yo me alejo 1000 kilómetros y con el telescopio puedo ver todavía el edificio alto, o sea, significa que la Tierra es plana. Porque según la curva de la Tierra, si yo me pongo a 1000 o 1200 kilómetros y miro por el telescopio, yo no debería de ver el edificio porque ya en teoría estaría en la parte de la curva donde ya mis ojos pues no se vería. Entonces hay estudios como esos que te replantea y dices, oye, o sea, ¿qué pedo? ¿Por qué algo científico como eso realmente pues a la gente no puede demostrar que no es, ¿no? Es que, mira, y es lo que, no me acuerdo cómo se llama este divulgador de ciencia que salió, de hecho, en un debate con el Mr. Tartaria y Pedro Burbán. Javier Santolaya. Javier ok. Santolaya, Sí, vale. que agarró y tiene una frase bien padre que es como, es mucho más fácil informarse de un TikTok, o en este caso igual de un meme, que pasar muchos años estudiando el por qué tal cuestión no es posible. Igual yo no tengo la respuesta en este caso para poder darte una solución, pero si viene un astrónomo o un geógrafo te va a decir, mira, es fácil, es este efecto pasa por esto. Podría ser. Y aún así puedes llegar una gente cerrada o una gente que quiere creer su punto ciegamente va a decir, pues yo no creo porque casi no he recorrido y entonces para mí la Tierra, o sea, yo cada que recorro eso, para mí nunca siento de bajadita, ¿no? Siempre siento que voy recto. Es como si tú quieres encontrar una razón para lo que vas a creer, lo vas a hacer, ¿no? Sí. Así yo te pueda casi traer los pelos de la burra en la mano, tú vas a creer, dice, no, no es un burro, es un caballo. Entonces es algo difícil y sí, también entiendo el punto de que creer ciegamente lo que pasa o lo que dicen la ciencia como tal es también llevarse como caballo de
de carreras, ¿no? Sí hay que ser un poco también escépticos, pero a cierto grado, ¿no? No también no volverse negacionistas, Claro. que es lo que muchas personas de este tipo son. Yo creo que mucha gente está empezando a cuestionar por el tema de la política, porque igual la política te dice, oye, esto es así, 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 y luego investigas y te das cuenta de que no. Dice, bueno, si unas personas que son unos profesionales, que se supone que llevan razón y que quieren que su país mejore y tal, ¿por qué están mintiendo a tanta gente? ¿Realmente los libros también mienten? ¿O llevan razón? O sea, como que ahí te empiezas a reflexionar un poco sobre esos temas y ahí estás en un bucle que no, que no sabes ya Despiertas. ni qué ganas ni de qué no. Sí, es lo que, por ejemplo, te hablaba hace poquito. Para mí los libros siempre van a tener una carga ideológica. Así, hay gente que me dice, oye, Jaime, ¿cuál es el mejor libro de historia que puedo leer para aprender un poco de historia de México? ¿Qué tipo de historia de México quieres aprender? Ujú. Si es como la historia oficial, el mejor libro y el más sencillo es el del Colegio de México, Historia Mínima de México, creo que ya sacó una nueva versión, que es para mí como la básica, ¿no? Sí. Ya si quieres aprender estos escondrijos o estos chismes, pues ya verás qué libro puedes leer y cada uno dedicado y en qué te vas a basar. Por ejemplo, hay eh, libros de prehispánicos que hablan de la visión de los vencidos, que es un libro que casi te dejan en la primaria. Bueno, antes lo dejaban, ahora ya no sé. Te lo dejaban en la primaria, que es para, según esto, ver cómo vivían y cómo vieron los nativos la colonización, ¿no? Y hay otros libros que te lo pintan como pues casi fue una batalla, o sea, no se invadió nada porque no existía todavía como un conjunto, ¿no? Y pues, te digo, para mí ese es como, no existía México todavía, ¿no? Sí. Hay gente que los dividen y eso también me molesta mucho el polarizar. Los dividen en hispanistas y en indigenistas. O sea, desde ahí ya en categorizar ya estás poniendo que estos no pueden ponerse de acuerdo con estos. O sea, no podemos construir una visión o ayudarnos entre los dos y llegar a una verdad mutua, ¿no? O sea, los hispanistas o la versión de este lado no puede aceptar que sí, la neta, como todas las conquistas que se llevaron en esos siglos, pues sí se pasaban con los nativos y se tiene que aceptar, ¿no? Igual los nativos, perdón, los indígenas tienen que aceptar que pues tampoco aquí era, ahora sí como Dinamarca, ¿no? No tenían hospitales como Dinamarca, tampoco tenían aquí una civilización tan avanzada como a veces ciertas cuestiones nos llevan a creer. Entonces sí llegar a un consenso donde pues vamos a hablar, justamente eso, a buscar, no una verdad, a buscar un consenso. ¿Para qué? Para poder tener lo más cercano a la verdad posible. Sí. Oye, y bueno, justamente dando un recorrido por la historia y yéndonos al principio, ¿cómo crees que los dinosaurios se desarrollaron para llegar a ser tan grandes y lo que en su momento se cree que fueron? ¿Cuál es tu perspectiva de eso? Porque igual no tenemos una cámara para regresar el tiempo, ¿no? Eran reptilianos. No es cierto. Es la parte yo lo que pienso es lo que te dice ahorita, ¿no? La parte de la evolución, porque no tengo otra manera de explicarlo todo. Es que llevo escuchando esa versión Sí. desde chiquillo, entonces para mí es muy difícil cambiar esa concepción hasta que venga alguien y casi no con los pelos de la burra en la mano, pero me diga, mira, igual sí son una raza diferente que vino de otro planeta. Igual si llega a haber un contacto con ser extraterrestre, nosotros los pusimos ahí, era nuestro jardín y eran nuestras mascotas y pues ya, ¿no? Pero Sí. hasta el momento yo creo esa parte, ¿no? Que fueron evolucionando, que igual, ¿no? La parte del meteorito y siguió siendo una evolución y ahora ya son gallinas que se espantan con una piedra porque se recuerdan lo del meteorito. Entonces, Yo recuerdo, no sé si es verdad o mentira, pero me suena a mí que algo del oxígeno, que antes como había muchísimo oxígeno, que el oxígeno como que te ayudaba a que las células empezaran a desarrollarse más y a crecer un poquito más. Algo me suena, ¿eh? A lo mejor me lo estoy ajá. inventando, no lo sé, pero me suena. Y yo te quería preguntar sobre, acabas de mencionar lo del reptiliano, yo no paro de escucharlo por todos lados. Se moja el micrófono. ¿No? Apriétale Sí, aquí. sí, Yo no Sí, el de sé, acá. de verdad, lo de reptiliano lo estoy escuchando por todas partes, macho, por todas partes. Para ti, ¿qué es un reptiliano? ahí es otra parte, digo, también me gusta leer mucho de eso, digo, más que de eso, de ocultismo, pero me divierte leer mucho esta parte de como teorías conspiracionales o conspirativas.
Y hay autores como David Icke que, hijo, digo, a veces si lo hicieran como películas de ficción, tendrían un éxito. Tiene un libraco además, Sí, y de sí, economía, te explica sí, ahí de todo, de no sé me acuerdo cómo se llamaba, esta fuente de energía, ¿no? Que empieza ahí sí. como un talismán o algo que supone que el ser humano pues va en forma, o sea, bueno, no sé. Se inventan algo que dices, bueno, tú hubieras desbancado a Harry Potter, pero venden más, ¿no? Venden más haciendo Pero llevan razón, ¿eh? O sea, en... según el Davis ahí, con muchas cosas que te empieza a contar de Ujú. economía y tal, lleva razón. Y dice, hostia, es que empieza a entender cómo funciona el gobierno gracias a Davis ahí. Te explica de la reserva fraccionaria, te explica de un montón de cosas que dice, wow. O sea, yo aprendí muchísimo con Sí, él, ¿eh? con él. Sí, y en esta parte, digo, igual te digo, ahí sí sería, mi papá era economista, entonces ahí sí entiendo un poco de economía y finanzas, y digo, sí te pasa como el diagnóstico de la economía, pero como tampoco es como que devele el hilo negro de hay muchos poderes detrás, pues sí, las empresas están detrás, pues es como muy normal, o en su caso, ciertos países, pues los estados están detrás, ¿no? Pero Eh, si esta raza, por ejemplo, existiera, o sea, Ujú. ¿para qué habría una Tierra? O sea, ¿realmente tiene alguna diferencia los seres humanos con los reptilianos? ¿O son básicamente seres iguales o qué? Pues según la hipótesis son como los que operan el mundo detrás de las sombras y crean como sociedades secretas y son las que ponen y quitan a los gobernantes y a los músicos y a los artistas y ahora hasta los influencers seguramente. Si yo miren, yo sí tengo, no se me hace el cuello así, para que vean, no soy reptiliano. Pero creo que también es parte de cosas que la gente empieza a creer por épocas. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando empezó la luz eléctrica, también la gente pensaba casi que era del diablo. Ustedes pueden buscar panfletos contra la electricidad y van a encontrar panfletos en los cuales van a ver varias personas electrocutándose con los cables y con la luz y agarrando casi un foco y lo que sea. Siempre el miedo al cambio o toda la evolución o a quedarse desprotegidos va a llevar una hipótesis. Y así como eso, también te puedo decir que desde hace muchísimo tiempo viene manejándose hipótesis del fin del mundo, ¿no? Mm, Y es por eso, es como un miedo, una transición al cambio. Y es igual ahora estamos viviendo no solamente momentos históricos, acabamos de pasar una pandemia, ahorita estamos llenándonos de guerras en todos lados, aquí en el país también se está viniendo un cambio político fuerte, y son momentos que seguramente igual la gente, y estoy seguro que en el podcast paranormal o en algún otro podcast va a tratar que alguien está manejando esto, un extraterrestre está manejando esto desde algún lado a tal político, ¿no? ujú. Entonces siento que cuando la gente no puede explicar o a veces no puede aceptar algo, siempre busca una forma o una hipótesis, no quiero decir fumada, pero de explicar las cosas. Sí. Y así pasó también como con la pandemia, ¿no? Que le buscamos un montón de orígenes y estaba hasta la teoría de que te sacaban líquido de las rodillas y por eso era. Entonces, yo me inclino más por lo que podamos ver y comprobar. Sí, y regresando a este tema de lo que decías, por ejemplo, de los reptilianos, hay varias culturas, como por ejemplo la china, que los identificaba como un dragón, ¿no? Como un dragón que volaba. La mexicana como Quetzalcóatl, que también una serpiente plumada. Entonces hay varias culturas que de repente coincidían en esta parte de vinieron unos reptiles a conquistarnos, ¿no? Y vuelan, o sea, salen volando, ¿no? Sí, y aunque creo que más que una coincidencia como tal, es, es con base en la observación, ¿no? Y si no mal recuerdo, tanto aquí como allá hay reptiles, y como Ujú. aquí como allá siempre el cielo era la parte de la divinidad, y entonces obviamente había algo que tenía que volar, o sea, casi en todas las culturas, el Olimpo, Por favor. Sí. la parte de arriba. Ujú. Entonces, es como sacar ciertas conclusiones. Si nos queremos, o sea, te digo, si queremos buscarle algo, vamos a sacar
de 10 toda una teorías. teoría conspirativa. Sí, 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 sí. Y nos podemos inventar ahorita una entre los tres, bien fácil, ¿no? Claro, solo siento que cada vez es como más complejo, ¿no? Como que la gente ya no cae en, ay, el dios de la lluvia, ¿no? No, ya tiene una explicación, ya saben que pues al final el agua se evapora del mar, de las plantas y tal, sube para arriba, se condensa, crea nube y cae. Pero ahora creo, o sea, se van yendo a otras teorías mucho más complicadas, ¿no? Más de, por ejemplo, los reptilianos, o sea, ¿de dónde ha salido todo el tema este? ¿Sabes? Es como que tienes que darle mucha vuelta al coco, ¿sabes? Pero al final siempre cualquier cosa que no son conscientes, pues buscan una razón por ahí. Sí, esa es justamente la razón por la cual metí esta parte de teorías dentro del libro, porque te digo, es mitología y la mitología siempre se trató de buscarle una explicación, cuento o no, de lo que no puedes entender. Y en este caso de los reptilianos se entiende al origen del ser humano, que es la base que es algo que nos maneja, ¿no? Entonces, es la razón de existir o la razón de la existencia, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? O por qué, no sé, por qué me está yendo tan mal o por qué me está yendo tan bien. Hijo, o por qué los políticos son en la mayoría de los casos, si no es que casi todos, son tan desgraciados. No, no debe ser porque el poder corrompe, debe ser porque hay un poder, hay unos reptiles detrás ordenándolos, ¿no? Es en tratarle de encontrar una explicación a veces a una desgracia o a una curiosidad. Es que muchas veces es incomprensible, dice el presidente de un país, ya está forrado, o sea, ya se han forrado, ya ha hecho su forma de llevarse dinero, ya tiene todo lo que él pudo tener. ¿Por qué sigue intentando engañar al pueblo y que realmente no quiere ayudarlo? O sea, yo a mí no tiene una explicación, no sé si alguien hay detrás que lo convence porque quiere llevar el mundo hacia cierta parte. O sea, es que otra conspiración, que meterte en ese mundo es también pensar en otras cosas raras que no entiendes. La política y las relaciones internacionales es algo muy complejo. Ahora sí que por eso le llaman el dominó mundial o el ajedrez mundial o el ajedrez político, ¿no? ¿Por qué? Porque cada miembro, cada ficha, cada personaje tiene una relevancia, cada movimiento y que todo, ahora sí que todo vaya en concordancia y todos vayan hacia un mismo objetivo es prácticamente imposible. Si aquí nos reunimos 20 personas y vamos a decir, ¿qué vamos a comer? Seguramente no nos vamos a poner de acuerdo hasta que pase una hora. ¿Por qué? Porque yo voy a querer, no sé, pizza. Ay, no, yo soy vegetariano. Ok, entonces no va a ser pizza, va a ser, bueno, los vegetarianos pueden comer pizza. Soy vegano. No puedo comer pizza porque tiene que, bueno, vamos a comer, no sé, boneless de coliflor. Ay, no, qué asco, ¿cómo voy a comer boneless de coliflor? Y así, imagínate, si en algo tan sencillo, que es la comida, hay gente que se tarda muchos años, bueno, no, mucho tiempo escogiendo. Ahora imagínate hablando del el rumbo de un país, de una empresa o de la humanidad misma. Sí. Y entrando un poquito ya para terminar el tema de la política, Ujú. ¿a dónde crees que nos lleva la política actual? O sea, ¿dónde crees que realmente vamos a ir? Porque yo creo que al final se está comprobando ahora mismo en muchos lados que al final pues nos llevan a mucha ruina y al final muchos están ya como que... Yo creo que la izquierda va a desaparecer en un tiempo o se va a transformar de alguna forma porque mienten muchísimo. O sea, la mayoría de cosas que quieren proponer o son mentiras o no se puede. Por ejemplo, la típica que siempre dicen, los ricos tienen que pagar más impuestos. ¡Fua! Esto es primero de economía. Cualquiera que entiende una empresa, sabe cómo sean los impuestos, saben que las empresas literal pueden hacer lo que les dé la gana porque así es la forma en la que los políticos luego al final pues no, también como que roban dinero, ¿no? Entonces, los ricos nunca van a pagar más impuestos, nunca en la vida. Entonces, dice, ¿por qué lo siguen diciendo los políticos cuando ellos mismos roban de esa forma? O sea, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué hay tanta mentira? Uno, o sea, tanto los de izquierda como los de derecha siento que mienten como tal, y los del centro y los de, si ya sale un nuevo movimiento, que ahora los de arriba y los de abajo, para mí casi la mayoría va por una motivación más de poder que de querer ayudar a la gente. Yo todavía hasta el Total. momento no he conocido una persona que diga, yo sí tengo el espíritu, ojalá y existan y todo mi respeto a ellos, ¿no? Pero hasta la fecha no lo he conocido. Eh, y en cuanto al rumbo, siento también que es mucho en beneficio de quién le hables tú. ¿Por qué? Por ejemplo, si nos vamos aquí, pues igual a nosotros 800 pesos no nos cambian la vida, pero hay gente que 800 pesos literalmente le cambian
toda su perspectiva de vida. Y puedes llamarlo mediocre, puedes llamarlo conformista, puedes llamarlo como tú quieras, pero le cambian la vida y lo sacan de un apuro. Y esas personas sí se van a ver beneficiadas con un gobierno de izquierda. Hay otras personas que realmente no se van a ver y no lo van a ver el cambio. Y vas a decir, ¿yo por qué tengo que pagar tantos impuestos para soportar a toda esta carga, ¿no? Ahora, el futuro, como tal, viene un movimiento bien interesante que es el de las inteligencias artificiales. Yo no sé cuántas empresas, cuántas personas se vayan a quedar sin trabajo por las inteligencias artificiales. Ya desde hace algunos años, algún premio Nobel de Economía, que creo que era hindú, no recuerdo el nombre, la verdad, hablaba de un salario universal, de que las personas percibieran un salario universal como tal. ¿Por qué? Porque él no hablaba de inteligencia artificial ni siquiera, él hablaba de máquinas, de robots que iban a sustituir a la gente. Y de hecho lo están haciendo. Tú vas, bueno, no sé si a ustedes les tocó, pero yo cuando era pequeño iba a cualquier plaza comercial y desde que entraba en el estacionamiento no había una máquina que te viera y te agarras el boletito. Había una persona que te levantaba esta cosa. Tú entrabas, vamos a suponer que ibas al cine. Y en el cine ibas y una persona te vendía el boleto. Y otra persona ibas y te cobraba lo de tus dulces. Y otra persona estaba preparándote lo de tus dulces. Ahora llego, agarro mi boletito y ya es una máquina que me abre. Voy y me meto al cine, ya no hay necesidad. Ya a veces lo puedo pedir desde mi celular. O si llegas, hay una pantalla grandota que tú escoges la película, los horarios y te despacha el boleto. Igual en dulcería dices, de una vez pido lo que voy a pedir, ya nada más hay gente que prepara, hasta ahorita todavía hay gente que prepara la comida y ya te da tu servicio. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? O sea, si realmente las empresas como tal se van a preocupar por toda esa gente que se va a quedar sin trabajo, o ellos van a absorber como tal ese compromiso, o va a tener que haber un Estado detrás soportando toda esa gente, tratando de darle un salario. Entonces es como, ¿cómo lo interpretas tú, no? Ese movimiento o ese cambio que va a haber. Es difícil, o sea, una postura, por ejemplo, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo en el gobierno actual. Sí, hay cosas que no estoy de acuerdo. Hay cosas con las que sí puedo estar de acuerdo, por ejemplo, con la parte de aumentar el salario mínimo, yo digo, para mí es, o quitar esta parte de los outsourcing que quitaban gran parte del salario a los trabajadores. O sea, en el mundo laboral, y seguramente ustedes lo saben, hay gente que ya antes ya no se pagan las horas extras, ya es ponte la camiseta, te traemos pizza y ya con eso vas a salir a las 9 de la noche a trabajar. O ya ves esta obligación, ya es como de, no, pues es que el proyecto acabó hasta las 10 de la noche y aunque tu contrato te marque desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo, como por ejemplo ahorita lo que está pasando, ¿no? De esta reforma judicial. Eso no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo también con algunos programas sociales, no con todos. Hay unos que sí estoy de acuerdo, por ejemplo, con los de la gente grande, pues sí, y hay algunos que van a decir, pues sí, ellos tuvieron que haber cuidado su dinero para poder llegar con una pensión. La verdad, ahorita con lo que nosotros vemos, la mayoría de la gente no se va a poder retirar dignamente y vamos a estar trabajando casi hasta los 80 años o hasta que podamos. Entonces, hay posturas o hay cosas de la izquierda como tal que sí me gustan y hay cosas, bueno, también en este caso, derechos humanos, ¿no? O derechos o libertades, ¿no? El derecho a si personas del mismo sexo que se puedan casar, ese tipo de libertades, pues aunque no me benefician a mí, pues sí benefician a cierto sector que tiene que ser considerado, ¿no? Igual la parte de considerar a ciertas partes de indígenas, pues también es algo con lo que estoy muy de acuerdo, ¿no? El derecho de las mujeres a decidir por ciertas cosas, también estoy muy de acuerdo. Pero hay cosas como la parte económica de las derechas del libre mercado, también estoy muy de acuerdo con el libre mercado. Y todavía yo no encuentro una propuesta que conjunte estas dos cosas, bueno, por lo menos aquí en América Latina, que conjunte estas dos cosas y diga, ok, mira, vas a tener todos los derechos, vamos a cuidar a la población y aún así vamos a tener un mercado muy abierto, ¿no? Si lo ves en los países nórdicos, probablemente, si lo ves en Alemania, seguramente,
pero también ves la carga de impuestos de ya 50%, 70%. Una barbaridad. Exacto. Claro. Sí. Yo estoy de acuerdo también con lo que comentas, o sea, obviamente el salario mínimo está bien que se suba y obviamente también la inflación es algo que yo estoy en desacuerdo total con lo que está destrozando creo que el mundo entero, pero es verdad que también estaría bien, como por ejemplo, venga, hay un salario mínimo, si las personas que menos tienen ganan este salario, si tú quieres ganar más, tienes que aprender un poquito de esto, aporta un poquito más a una empresa donde sea o gobierno y gana más dinero. Que luego quieres seguir creciendo, vale, aprende estas cosas, aporta un poquito más y sigue ganando dinero. Al final el cerebro y el aprendizaje es dinero. Mientras más sepas, más forma de ganar dinero tienes. Entonces está bien porque luego hay mucha gente a lo mejor gana el salario mínimo y se estancan ahí. No quieren ya aprender más, no quieren crecer. O sea, tiene que haber algo que les motive a que se impulsen y a que quieran crecer más, ¿no? Que creo que eso es útil, ¿no? Para un país, sobre todo. Pero es que estás hablando de un mundo ideal. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que tienen no solamente 2 maestrías y un doctorado, van a buscar trabajo y dicen, está sobrecalificado. No, la verdad es que no te puedo aceptar. Sí, entre más sabes, más deberías ganar, ¿no? Ujú. Igual en la parte de las universidades de investigación, hay tabuladores y casi si tienes doctorado ganas esto, si tienes maestría ganas esto. Pero en la parte como tal de las empresas, pues sí te basas por lo que la empresa empiece a demandar, ¿no? Es como de, yo necesito una persona, vamos a poner aquí, yo necesito un editor que me edite tal cosa y tal cosa. No necesito que me haga animación, no necesito que me haga 3D, y a pesar de que sepa mucho. Yo necesito esto Total. y voy a buscar esto. Y te puede decir, oye, sí, pero mira, ya aprendí animación 3D. ¿Me vas a pagar más? Y así de, no, porque no lo utilizo. Entonces, Claro. pues puedes buscar en el mercado laboral varias propuestas. El problema, ahí vamos a otra cosa, ¿no? Es que no todos los gobiernos, y eso es principalmente, nos vamos a la parte izquierda, se preocupan por atraer a esas empresas para que el mercado laboral se abra. Eso sería el mundo ideal, ¿no? Que tú pudieras tener muchas opciones de mercado laboral para que pudieras trabajar donde te pagaran lo mejor. O igual, deja que te paguen lo mejor, que tengas las mejores condiciones laborales. Porque hay gente que gana mucho, pero dice, ya estoy harto de mi trabajo. ¿Por qué? Porque estoy a las 9 de la noche y me está sonando el celular Claro. de que me están llamando de la oficina. Oye, tengo tal pendiente, tienes que mandar tal correo. Dice, oye, mi hora de salida, o en sábado o en domingo, ¿no? Pero por ejemplo, tú lo has dicho, esa persona que ahora sabía editar y ha aprendido 3D, ahora tiene más opciones, tiene más posibilidades de encontrar a lo mejor un trabajo más. Si en su empresa no puede crecer, está en el tope, aquí en México pasa muchísimo, de que una persona pues se cambia al año, a los 2 años a otra empresa, donde van creciendo, van pegando como esos pequeños saltitos. ¿No? ¿No crees que no es un mundo ideal, pero bueno, es una opción para que la gente crezca, ¿no? Sí, pero fíjate, yo creo que al contrario, en México no pasa tanto. La rotación laboral, te digo, de lo que yo conozco, ¿no? Igual hay gente que va a decir, no, a mí me pasa diferente, y eso te estoy hablando de mi caso. Sí, sí. He escuchado que es difícil, ¿no? A veces aprendí más y te digo, estoy sobrecalificado o no encuentro trabajo o, híjole, para que me contrate otra empresa. Es difícil, ¿por qué? Porque te preguntan casi casi en cualquier entrevista de trabajo, ¿por qué se salió usted de su empleo anterior? Ujú. Y Claro. si les dices, pues buscar un puesto, ¿qué te garantiza? Bueno, ¿qué le garantiza a la empresa? Que no los vas a dejar a ellos por otra empresa. Y de los Total. costos más grandes de la empresa es justamente el capacita, o sea, estar la rotación de personal. Sí. Pero es que eso, por ejemplo, es inteligencia. O sea, tú sabes, tú tienes que saber qué decir en una entrevista. Tú esas cosas no puedes decirlas porque sabes que te van a rechazar. En España pasa mucho que hay gente que tiene 2 másteres, 3 carreras y igual, y no encuentran trabajo. Se creen que son los más dioses. Y luego llega mucha gente ahí al centro no sé, de Madrid y le empiezan a preguntar, ¿cuánto es 3 por 3 más 2? Y no saben la respuesta, ¿sabes? O sea, muchas veces el que tengan máster y que tengan muchas carreras no significa que realmente luego sepan aplicar lo que tienen que hacer o que sea inteligente. Ujú. Eso me he dado cuenta últimamente y es un tema. Entonces te digo, eso sería ideal, sería excelente que si tú supieras más, pudieras ganar más y estaría fabuloso, ¿no? O sea, yo obviamente apoyaría eso. Pero ahora sí que en el mundo real hay gente que sí lo aplica y sí lo hace y sí, o sea, yo, por ejemplo, yo me dedico a una cosa completamente diferente a la que estudié. Sí. Y casi casi me he autoempleado o hay empresas que me brindan la confianza. ¿Por qué? Porque dicen, ok, pues sabes hacer esto, ¿no? Entonces, y ven que tienes un ejemplo exitoso, entonces ayúdame. Si te sabes comunicar un tema como es historia, pues igual me vas a ayudar a comunicarme a mí como médico Ujú. o a mí como coach de tal cosa, ¿no? Sí. Y ya agarras por experiencia.
pero no porque yo tenga así de, yo soy egresado de la carrera de comunicación y tengo un máster en lenguaje corporal. No. Y quiero trabajar aquí en tal empresa y ganar 20.000 euros Exacto. mensuales. No, pues no, tiene que pasar un proceso, ¿no? Sí. Exacto. Y yo creo que te contratas más por eso, más por lo que haces que por lo que tu papelito Por dice. tu valor, Sí. lo que aportas a la empresa. Ya hoy en día literal. creo que es eso, las empresas te contratan más por lo que sabes hacer, que en realidad ya las empresas, bueno, hay pocas que te dicen, a ver, enséñame tu papel de la licenciatura o de la maestría o de la ingeniería o de lo que sea, ¿no? Pero además una persona que es un chingón y que es un gran lo que hace realmente, hasta le da hasta igual que entre con un sueldo bajito porque sabe que él va a producir mucho más la empresa. Que va a Y sabe crecer. que, claro, al principio va a demostrar y en cuanto lo demuestra, ¡boom!, le van a subir el sueldo, va a crecer para arriba, le da un puesto alto. Eso también pasa que, claro, cuando ya tienes cierta edad ya no quiere empezar de abajo, pero pues de abajo es como al final puedas crecer más. Pues es que vamos como el ejemplo que decía Eugenio Derbez, que decía, pues trabaja gratis, ¿cómo? Si, para que aprendas. E igual eso era antes, era en sus tiempos. Ahora es como de igual, digo, hay veces que hay gente que somos privilegiados e igual podemos vivir hasta cierta edad en casa de nuestros papás o si nos va mal sabemos que podemos regresar a cierto lugar, ¿no? A casa de tíos, papás, padrinos, tal, hacer pie de casa en lo que volvemos a retomar ritmo, ¿no? Hay gente que no tiene esa oportunidad, inclusive de chico, que ya sale con la obligación de tener que mantener a su mamá, a su papá, a su abuelo. Y eso, esa persona igual podrá saber mucho, pero no le va a llegar a Eugenio Derbez. Claro, yo te voy a trabajar gratis y tengo que pagar renta y tengo que mantener un hijo. O sea, es como Claro. como la realidad de cada persona. Y creo que a veces a todos nos o pecamos de egoístas. Es como de, yo vivo esta realidad y entonces sobre esto dibujo mis intereses. Y de hecho platicaba, ahorita que venía para acá, venía platicando con un amigo justamente de la parte, de la falta de comunicación en este caso aquí en el país, de la comunicación de los partidos de oposición. Es como de, te están explicando como si fueras tú un máster en economía, en derecho, en casi en salud, a personas que en un país que desafortunadamente no leemos y hay muchos conceptos que no sabemos. Es como de explíquenle y ve a la calle y explicarles por qué está mal esto o en qué le va a convenir esto, ¿no? Es como de, a ver, a mí me dan 800 pesitos al mes. ¿Por qué me va a convenir o no me va a convenir? Pues igual porque esos 800 pesitos al mes y el rato no te van a servir más que para comprar una leche en lugar de toda una despensa. Pero no te los explican así, sino se tratan como de, en el artículo tal, te dices, no, o sea, es esa parte de falta de comunicación Por eso la política. política es aburrida, porque luego, o sea, los políticos saben que si la gente cree que la política es aburrida, menos gente va a entrar en la política, menos competencia, menos se van a meter, menos van a investigar. Y cuando la gente empieza a investigar, se da cuenta de muchas cosas. Mientras menos sepan, mejor les conviene a los políticos. Fíjate que yo en algún momento estuve en redes juveniles de un partido, no voy a decir de cuál, eh, y el ambiente es feo, o sea, el ambiente es como de estar así a Mucha las grilla, vivas. ¿no? Sí, estar hablando mal o sea, estás con uno y te hablan mal del otro, y estás con el otro y te hablan mal del otro. Entonces, aquí yo no voy a tener ningún amigo, o sea, no puedes confiar en nadie. Y para mí eso es como digo, usualmente en la vida también es difícil confiar en una persona, ¿no? Pero aún así dices, pues bueno, le voy a dar el beneficio de la duda a un amigo. Y voy a confiar poco a poco en él y de ahí ya hasta te vuelves gran brother de alguien, ¿no? Sí. Y en esta parte sí sabes que pues que no, que no va a pasar, ¿no? Total, estamos yendo a muchos temas sociales, Sí, hablando de muchas pero cosas a la hay que vez. regresar a la historia. Claro, es un poquito trivial, que está interesante al final, todos estos temas. Sí. Pero bueno, vamos a regresar un poquito a la historia. Un poquito a la historia. Bueno, y Hablar un hablando, poquito. estamos hablando de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que, pues, justamente los aztecas llegaron a convertirse en una tribu así súper importante en México y que, pues, hoy en día aquí seguimos, bueno, siguen asentados, ¿no? Mira, ahora sí va a empezar como el dedito así de, sí, primero. Para Sí, empezar. eran mexicas. Sí. ¿Y de dónde salió el mito y por qué casi la gente le llama aztecas? Ajá. De lo que digo, de lo que pude investigar, historiador que me puede corregir con más herramientas, pero es porque la mayoría, o en un principio, la historia de nuestro país, la historia prehispánica, no la estudiaban mexicanos.
Y casi ahora también en realidad saben más los extranjeros de la historia de nuestro país que nosotros como mexicanos. Y bueno, para la gente que hablaba inglés era difícil eh, distinguir el Mexicans de mexicas. Y dijeron, ¿por qué no les ponemos Aztecs? Y de ahí cambió todo el concepto de aztecas diré de mexicas a aztecas como la mayoría de los conoce, pero en sí son mexicas. Los aztecas como tal fueron la gente que salió de Aztlán y salió del recorrido, si no mal recuerdo, en 1325 hacia lo que conocemos como Tenochtitlán. Y se fueron repartiendo en varios lados, ¿no? ¿Dónde estaba eso? ¿Qué? ¿Aztlán? Aztlán. Aztlán no se sabe como tal, pero algunos creen que estaba en lo que es alguna parte de Colima, entre Colima y Nayarit. Algunos creen que es la isla. Si te basas en las novelas y en la gran idea que tuvo Gary Jennings en su segundo libro de Azteca, pues está en una isla escondida abajo de la luna, ¿no? Okay. Pero dentro de este viaje, alguien dijo, oye, fíjate que nuestro Dios agarró y ya nos mandó para otro lado porque no estamos a gusto aquí. Seguramente realmente fue un conflicto político por un liderazgo y se tuvieron que mudar del lugar, ¿no? ¿O por qué? Porque yo creo, como ahora, ¿no? Ahora yo creo en este Dios, ¿no? Yo creo en el otro Dios. Ah, sí, chingue la tuya, yo me voy con mis cosas y me voy a poner a formar mi religión con juguetes y juegos de azar, ¿no? Y se van para otro lado. Así pasó más o menos, bueno, no tengo realmente la certeza de que así pasó, pero la historia va así. Salen en 1325 y llegan y se empiezan a instalar en otras partes. La historia oficial, te digo, nos dice que fue cuando vieron un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. En la mayoría de los códices no aparece esa serpiente como tal, nomás aparece un águila sobre un nopal. Y según algunos, o sea, si lees algún tipo de historia, te digo, si lees la historia de los indigenistas, dicen que esa serpiente se la agregaron porque querían agregar el dominio del águila real sobre el dios Quetzalcóatl, que era como el dios principal. Entonces, te digo, en la historia como tal, una certeza hay versiones de este lado y versiones del otro lado. Pero la verdad es que no fue así. Se quedaron en los alrededores, primero se asentaron en un lado. Un señorío que gobernaba cerca de esta parte de la Ciudad de México dijo, ¿sabes qué, mano? No te puedes instalar aquí, porque aquí yo mando. Dijo, ok, nos movemos. Después se movieron a lo que era una parte por Chapultepec. Y el mismo señorío dijo, puta, pues mi casa llega hasta allá, güey. Hasta allá llegan mis terrenos, pero vamos a hacer una cosa. Te puedes ir a ese islote y pues, nos pagas cierto tributo. De ahí agarraron, quitaron maleza, se acostumbraron a las circunstancias. Si nos vamos a la historia oficial, te van a decir que los mandaron porque era un lugar donde estaba lleno de serpientes y maleza y animales, y que entonces los mexicas eran tan valientes y tan buenos que se las comieron a todos y entonces se sobrepusieron a las circunstancias con pura proteína. La realidad es que se adaptaron a las circunstancias, de ahí crearon un régimen totalmente militar y terminaron por dominar a las otras civilizaciones o a las otras tribus cercanas, ¿no? No a todas, ¿no? Por ejemplo, a los purépechas en la vida les pudieron ganar. Y hubo a muchas otras tribus o otras muchas culturas que jamás pudieron derrotar. Pero también era parte por una situación de que existían una cosa que se llaman guerras floridas. ¿Qué eran eso de las guerras floridas? Las guerras floridas eran como tenemos que conseguir alimento para los dioses. ¿Por qué? Porque si no se nos cae el sol, papitos, entonces hay que conseguirlo. Se nos enojan. Se nos enojan y entonces mentan, pues sangrita, pues hay que darles. Y la idea era que tú concertabas de cuenta, yo te decía, mira, tu equipo contra el mío, los que agarres tú te los quedas, los que agarre yo del tuyo me los quedo, y esos son los que vamos a utilizar para el sacrificio. Perfecto, vamos, todo chido. Y así lo hacían. Y en eso se convertía más que en guerras por conquista. Sí había guerras por conquista, obviamente, como en este caso que los mexicas terminaron venciendo al Imperio Tecpaneca, que era su mayor rival, y conformaron el tridente que tenían con Texcoco, y me parece que era con Tacuba. Si estoy equivocado, igual corríjame porque luego se me olvidan lo que son los nombres y las fechas, luego sí ando medio norteado. Pero en sí los hechos fueron
fueron así. Después, ¿qué pasó? Fue un dominio corto para la mayoría de los imperios, fue un imperio bastante corto. En 1521, bueno, antes, en 1520, llegan los españoles, se aprovechan de una situación que la mayoría pues, de las tribus aledañas estaban enojados. Es como si hay un bully en la escuela y está molestando a todos sus alumnos y llega alguien, un alumno de intercambio bien mamado y te dice, güey, yo te ayudo nada más, échame la mano, lo agarramos entre todos y vamos a destruirlo, ¿no? Más o menos lo mismo. Llegaron, si no mal recuerdo, por las crónicas, en algunos dicen que eran 480 hasta 521 o 520. En ese número varía del número de españoles que llegaron en el primer viaje. O sea, realmente es muy poco probable que solitos los españoles, por más arcabuces, por más miedo que los locales le tuvieran a los caballos, pudieran conquistar solos a miles de personas, ¿no? Se calcula que Tenochtitlan, que era la capital del Imperio Mexica, tenía la misma cantidad de habitantes que Londres, que era de las ciudades más grandes en su momento. Wow. Hay una película que se llama Apocalipto, no sé si la has visto, Sí. pero creo que es de Mel Gibson, de hecho. Sí. Sí. Me parece increíble porque hay una escena en la cual pues están persiguiendo, supongo que eran mexicanos, como están subtitulados, no me acuerdo muy bien, pero empiezan a perseguir como de una tribu a otra y empiezan como que llegan a la playa y están a punto de pillarle a uno, ¿no? Y de repente ven como unos barcos acaban justo de llegar y fue como un momento en el que Hernán Cortés pues llegó aquí a México y tal y guau, ese momento es espectacular, ¿eh? Las pieles de gallina. Fíjate que Apocalipto es de las películas más odiadas por los historiadores porque tergiversa todo lo que es la cultura. Para empezar, ubica esta parte eran mayas y los mayas en esa época que llegó Hernán Cortés pues ya eran un imperio en decadencia, ¿no? Ahora que se usa tanto esa de página en decadencia, igual era un imperio en decadencia, ya solamente quedaban pues, pequeños asentamientos con cacicazgos y llegó, de hecho aprovechó que hubo un naufragio anterior y había una persona que sabía hablar maya. Ahí fue cuando se pudo empezar a comunicar Hernán Cortés con los locales y se enteró de toda la situación, que cómo se manejaba, ¿no? Hay algo muy contradictorio, bueno, no contradictorio, sino que es muy problemático aquí actualmente, que mucha gente habla española de que se llevaron muchísimo oro. Pero yo tengo entendido que tampoco fue realmente tanto oro. ¿Tú qué opinas del oro que se llevaron los españoles cuando estuvieron aquí Tú en porque México? los defiendes, No, obvio. porque tengo datos. Ok, Pero tengo lo voy a otros decir, datos. tengo datos. Mira, o sea, sí se llevaron un montón de oro, pero también es cierto que mucho se quedó aquí y está en las iglesias, en las catedrales, o sea, sí, mucho oro se utilizó aquí. Otros se lo quedaron los corsarios y se fue a Inglaterra, pero es lo que te digo, dependiendo los datos de donde la fuente lo quiera sacar. Si buscas una fuente indigenista, te va a decir que fueron miles y miles de toneladas. Si buscas una fuente hispanista, te va a decir que casi nada más se llevaron 2 moneditas de oro de chocolate y 2 lingotes. Entonces, depende la fuente que tú quieras leer, ¿no? Y te digo, hay especialistas y yo no soy historiador como tal para poder manejar una serie de datos a los que ellos tienen acceso, en los cuales y más, podemos poner un día un indigenista contra un hispanista y antes de ponerse de acuerdo sobre un dato se van a agarrar a madrazos. Seguro. Mira, yo por ahí he leído algunas cifras de estas y entre el año 1521, que fue el año 1800 y pico, no sé si fue antes de llegar a Santana, aquí en México y tal, parece que sí, antes de la independencia de México, según se habían llevado de España como 180 toneladas más o menos en todos los barcos. Ten en cuenta que al principio pues tampoco había tantas máquinas para ir a minas, para quitar oro, o sea, al final pues se llevaron lo que tenían allí pues en Tenochtitlán y tal, y algo que pudieron sacar por ahí. Pero realmente no se llevaron tantísimo. En el año del 2000 al 2015, me parece, se sacaron, nada más que de México, como 370 toneladas de oro. O sea, sacaron
más del doble de lo que se llevó España en 300 años más o menos. O sea, al final, obviamente se llevaron oro, al final antes tampoco era México, era la Nueva España, ¿no? Era otro país, era como que una extensión de España más y querían pues crecer y bueno, pues ya sabes, tienen que pagar muchas guerras, muchas cosas, los mexicanos saben muy bien el valor del oro, pues en Europa se sabía muy bien, servía mucho para pagar y para mil cosas, entonces pues al final fueron listos y pues se llevaron cosas, ¿no? Pero tampoco se llevaron tantísimo, o sea, realmente queda todavía muchísimo oro en México y bueno, pues esa es la realidad, ¿no? Es que, mira, también hay un error, o yo pienso que es esta parte de querer comparar cosas actuales con el pasado, es bien difícil, tanto en cosas morales, éticas, tal. O sea, eso, por ejemplo, de que estuvo bien, estuvo mal, lo que hicieron, ahora sí que es río pasado Claro. y eran circunstancias que existían en esa época. O sea, Ujú. ni España fue el único país conquistador, ni en este caso lo que era México o las tribus mexicas, mayas, purépechas y todas las tribus que convivían aquí en México fueron las únicas en fue colonizadas, ¿no? Y que la barbarie sí hubo una Sí. barbarie como tal, pues Claro. también no lo podemos negar, ¿no? La cantidad, pues también alguien te podría decir, pues sí, pero antes las vetas de oro estaban más a la mano, ¿no? Ahora tienes que escarbar quién sabe cuántos kilómetros de profundidad para poder encontrar una veta de oro. Antes igual, te digo, estoy hablando con total desconocimiento de la minería. Igual podías encontrar así mira, una veta de oro, como en la época del 49, ¿no? Que la gente iba a recoger pepitas de oro al río, pero se llaman los 49 de San Francisco. Entonces, eh, viendo como tú lo quieras interpretar, y por eso te digo que la historia en muchos lados está lleno de ideología. Hace poquito, de hecho, me escribió un compatriota tuyo y me escribió así, nada más me puso panchitada histórica. Y yo así de, no tengo ¿Qué ni es eso? idea qué es eso. Y le puse así de signos de interrogación y así de, que tu página es una panchitada histórica. Y yo así de, hey, otra vez le dije, no tengo ni idea de lo que estás diciéndome, pero, ok, está chido. Dijo, no, que tu página está cargada de ideología y así de, pues, yo nunca he tratado de pelearme por Freddy Ortiz, entonces como de, si tú lo piensas así, hermano, qué bien por ti, pues no la sigas y ya, no hay ningún problema, no hay ninguna bronca. Claro. Sí. Pero hay gente que realmente se enoja por si pones algo que no va con su ideología. Hay veces que yo puedo poner un posteo de algún logro que tuvo la Unión Soviética y los que son afines al capitalismo van como, pero sí, comunista, vete a vivir a Cuba, vete a vivir a Venezuela. Y luego cuando pongo algo, por ejemplo, del Holodomor o las desastres de las cuestiones que hizo, los genocidios que hizo Stalin, van los que son procomunistas o promarxistas, no, vendido, capitalista, eres un burgués. Entonces, te digo, la gente más que tratar de ponerse de acuerdo en algo está tan cargada de tener la razón, en lugar de ponerse de acuerdo en algo. Es como de, vamos a platicar tú y yo de algo tan terrible. Tú tienes estos datos, pues igual yo voy a tener estos datos y podemos llegar a un punto medio, ¿no? Es como de igual, puede ser que no se hayan llevado 3,000 toneladas, igual se llevaron, pero tampoco creo que se hayan llevado 130 toneladas, es simplemente con la mayoría de las catedrales. Tú ves las catedrales que hay en la mayoría de la Ciudad de México, y hay unas que son hermosas porque hasta brillan, porque Sí. están llenas de oro. Ahora imagínate, si eso lo utilizaron aquí, ¿qué se pudieron haber llevado? Entonces, Claro, al final estamos hablando de cosas que hemos leído y tal, pero como tú has comentado antes, pues tampoco tenemos la certeza todavía, ¿no? De realmente los datos y tal. Tenemos un aproximado, lo que yo he leído. No sé si a lo mejor fue el triple, quién sabe. Lo que sí es real es que nos lo cambiaron por espejos, ¿no? Nos usaron los espejos y dije, a ver, cámbiame esto por esto. o sea, imagínate, si entre historiadores no se ponen de acuerdo. Sí. Claro. Ahora, gente que realmente no cursamos cierta parte para poder tener todavía un sesgo, en teoría que tienes un sesgo para poder conocer o acercarte más a la verdad, pues es todavía más difícil porque estamos más cargados de ideología, ¿no? Ahora sí que recuerdo un pasaje de cuando el Tlaloc, que está a las afueras del Museo de Antropología, cuando lo trajeron, había una pelea entre dos arqueólogos
discutiendo porque uno decía que era Chalchitlicue y otro decía que era Tlaloc. Y eran dos arqueólogos así, y se echaban sus indirectas en revistas así de casi, pues mira, yo no creo que, a menos que Tlaloc haya usado falda, yo no creo que haya sido chaqueta, porque era una mujer y el otro era hombre. Y así se fueron peleando entre estos dos arqueólogos, y ya ahorita ya la mayoría hay un consenso de que es Tlaloc el que tenemos ahí todo ya. Desafortunadamente ya casi parece que le pusieron un maquillaje aclarante porque ya no se le nota ninguna arruga al Tlaloc que tenemos en el templo, en el Museo de Antropología, que por cierto ese museo es hermoso. Sí. Es una locura, ¿eh? Ese es de los más grandes del mundo. Bueno, de los que tiene la colección arqueológica más grande del mundo. Muchos la tienen en sótano Sótano. Ujú. Te tiras horas allí, ¿eh? Yo me tiro bueno, Sí, al final, me refiero, hay mucha que no está exhibida. Ajá. pues vaya locura. Con todo lo que tiene. Pues, Sí. yo cuando fui me tiré un montón de horas y ya la cabeza me daba para más. Digo, ay, ya estoy cansado de leer, Sí. ¿no? Sí, la verdad. Sí, así que si tienen la oportunidad, alguien que no sea, deja que no sea de México, que no sea de la Ciudad de México y viene por primera vez, es como visita obligada. Es un museo hermoso, es precioso el Museo de la Antropología. Total. Sí. De que también muy padre el Templo del Sol, de que está allí por el Zócalo. También, pues realmente pues, ahí fue la pirámide esta que pusieron, bueno, en Tenochtitlan los mexicas, y ahí fue donde sacrificaban, ¿no? En teoría a las personas arriba y tal, por los dioses. Sí. Está muy Sí, interesante también. bueno, en sí había dos grandes templos arriba, uno dedicado a Tlaloc y otro dedicado a Huitzilopochtli, como tal, En Templo O sea, Mayor. en Templo Claro. Mayor. Ajá. Pero en uno de ellos era donde sacrificaban, ¿no? En teoría las personas. En teoría sí había una base que era donde tal, que también te digo, si le buscas, hay gente, igual te digo, videos de personas que pasan, ¿no? Y a veces me ponen, no, que es imposible se haya sacrificado. Imagínate atravesar con un cuchillo de obsidiana esta parte del esternón que es todavía tan duro. Es imposible. Entonces, la gente va a creer lo que Claro. quiera creer. Y puedes leer 1000 fuentes y vas a terminar creyendo lo que quieras. Claro. también. Además, hay una cantidad de cráneos allí expuestos. Sí. Muchísimo, Sí. No sé cuántos leí, no sé si eran Sí. 1000 o 300, no me acuerdo. Se llaman zompantlis. Estos son como muros hechos justamente de cráneos humanos. Sí. Wow. Ay, si éramos bárbaros, ¿eh? Si era una tribu bárbara, ¿eh? Pues es que todo va, y por eso es importante la mitología. Y por eso también es parte de el Génesis, es tratar de incentivar a las personas a conocer un poco más de los mitos. ¿Por qué? Conociendo los mitos, conoces la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Pues por qué pensaban lo que pensaban. Y seguramente, pues si lees la mitología tolteca, que es en la cual creían los mexicas, pues vas a entender por qué necesitaban sacrificar gente. Si yo te digo ahorita, ya vamos a suponer que no sabes nada de ciencia Ok. y no sabes por qué sale el sol. Pongo a prueba. Y yo te digo, güey, vamos a tener para que salga el sol, vamos a tener que alimentar con sangre al Dios que hace que salga el sol. Y si no, nuestras cosechas se van al carajo. Oye, pues, si yo no sé de nada. Pero yo imagino que habrá días en los que no mataban a nadie y seguía Sí, saliendo el sí, sol, ¿no? Y No, dicen, "Oye, también ahí va otra Está parte. de buenas. Ahí va otra parte. Los hispanistas o la parte hispanista casi decían que era por deporte, casi que sacrificaban a chorrocientas mil personas. Y del otro lado van a decir, si había sacrificios, obviamente, o bueno, ahí también hay negacionistas del sacrificio, pero hay sacrificios, pero eran solamente en ocasiones especiales y era para determinados tipos de rituales que tenían, ¿no? O determinadas festividades ahora sí que para agradar a cierto dios o a cierta deidad. Entonces, sí, volvemos a lo mismo, dependiendo de la fuente que te quieras alimentar y de la ideología que tengas, y es como seguramente a ti toda la historia que te enseñaron de chico estaba orientada a que casi nosotros fuimos a salvarlos,
y venimos a civilizar y ahora son mejores personas gracias a nosotros. Y acá te enseñan todo lo contrario, es como de, güey, vinieron güeyes de otro lado del mundo simplemente a invadirnos y a matarnos y a cambiar nuestras costumbres. Y hay como frases icónicas que de antes éramos dioses y nos convirtieron en no sé qué chingados. Entonces, Es que hay mil variantes y luego, como te has dicho, es el contexto histórico, ¿no? Porque también puedes decir, bueno, si los españoles no hubieran llegado, a lo mejor hubieran llegado los ingleses. Los ingleses terminaron a otras tribus que había en Estados Unidos y luego querían bajar, pero ya como están los españoles, pues al final nada. Y los españoles, bueno, al final se mezclaron, al final todos los apellidos de todos los mexicas y tal, pues al final se fueron los de España, pues pusieron los apellidos y tal. O sea, hay mil formas de ver el mundo, de ver las cosas, pero bueno, al final tampoco creo que fueron, obviamente, hicieron cosas malas, mataron de todo, eso es evidente, pero al final es contexto histórico, siempre ¿no? que esté sea algo mal, va a haber alguien que esté peor. Si no, vas a vete la historia del Congo belga y vas a ver ahí quiénes eran buena onda y quiénes no. Pero te digo, es juzgar cosas con la moral del presente. Ujú. Y, por ejemplo, hay un hecho histórico que decía el presidente que tenemos actualmente, que nos tenía que pedir perdón. Ah, sí. Y realmente sí nos pidieron perdón. Hay un tratado que se llama el Tratado de Santa María Calatrava, en el cual es un tratado de perdón, donde los españoles dijeron perdón por todos los daños que hicimos. Perdón durante por- la Yo conquista. cuando vi eso, digo, a ver, pero ¿cómo López Obrador puede decir que pida perdón cuando mira sus apellidos? O sea, son españoles. Realmente, yo no sé si o sea, yo que vivo en España, yo no sé si mis antepasados a lo mejor vinieron aquí a México, estuvieron en otras partes del mundo, no lo sé. Pero los que sí posiblemente vinieron fueron los de López Obrador, ¿no? Que fueron sus antepasados. ¿Cómo él puede decir que pida perdón a alguien que posiblemente fue su trascendencia? O sea, es como un poco... Y mira, también es un juego, es un juego político, obviamente. Claro, Pero obvio. tampoco hubiera pasado nada que si hubiera salido el presidente de España a decir, "Pues, ok, no me quita nada así de, si los lastimamos en algo a nuestros ancestros, discúlpenos, o sea, no fuimos nosotros, fueron nuestros antepasados, Claro. perdón, punto". Y ya, tan Y ya, amigos como siempre. Totalmente. Estoy de acuerdo. O estoy sea, de acuerdo. tanto de un lado la necedad como del otro. Sí. A uno igual también necio con que sí, pídanos perdón. Y también si ya te pedimos perdón otra vez, o sea, sí es una necedad, tanto de uno, pero tampoco hubiera pasado nada. Pero eso que has dicho que está en un tratado. Sí, el tratado se llama Tratado de Santa María Calatrava. Wow. ¿Y eso en qué año se firmó? ¿O Hijo, más o ahí sí ya acuérdate que las fechas sí ya, Ya. no me acuerdo ni de mi cumpleaños. Sí, Pero bueno, búsquenlo. Ah, sí, Se- sí, el se tratado se firmó, llama así, Santa vale. María Calatrava. Imagino que fue un Fue rey poco ya... después de la independencia. Ajá. sí, que imagino que ellos dijeron, bueno, pues perdón y amigos como siempre, ya cada quien en su lugar y listo. Claro que de la independencia, si hablamos de ahí otro tema, ¿no? Ahí ya, bueno, ahí ya también tengo varias cosillas, pero... Sí, sí, eso, el tema de la independencia, sí somos de los pocos países que celebra su independencia cuando empieza y no cuando acaba. Exacto. Oye, y bueno, estamos a punto de llegar a la recta final, pero antes me gustaría preguntar, hay muchas historias que de repente cuando estamos muy pequeños nos enseñan en los libros de texto, ¿no? Ujú. Que por ejemplo, que si el Pípila, que si los niños héroes, que si Juan Escutia fue el que se aventó con la bandera, entre muchas otras, ¿no? Sí. ¿Cuáles de estas crees que son como un poquito mito y cuáles crees que son verdad? Pues siento que la mayoría son mito y es que la mayoría de los países tiene que tener este sentido patriótico, ¿no? Para que la gente quiera su país y pueda hacer cosas de su país. Y más cuando antes había época, o sea, las guerras estaban a la orden del día. En México el siglo XIX estaba casi, si no nos peleábamos entre nosotros, nos peleábamos con los franceses, nos peleábamos con los gringos, con todo el mundo nos estábamos peleando. Entonces tenías que tener un sentido patriótico muy amplio. Es como de tengo que pelear por mi país porque hubo héroes. Y no solamente en México, en muchos de los países, eh, por ejemplo, en España está, ¿cómo se llama este? Vivar, Rodrigo Vivar, el Cid Rodrigo, Campeador. el Cid Campeador, sí. Que Bueno, también. eso fue en 1100 y pico, eso fue por Valencia y tal. Que ese fue, o sea, fue un tío de 2 metros por ahí que estaba bien petado, bien fuerte. Y de hecho, hay una anécdota de cuando murió. Siempre estaba en mil guerras, cuando estaban todo el mundo, porque estaba muy fuerte. Y pues siempre que iban a guerra, todo el mundo se cagaba porque siempre ganaba. Total, que murió en una batalla. Y cuando murió, creo que fue por Valencia, lo sacaron.
Y dijeron, o sea, todo el mundo pensaba que había muerto del equipo contrario, o sea, del equipo contrario, del bando contrario, y fueron como a atacar ese castillo, y de repente sacaron a Arcis Campeador, lo sacaron ya de hecho muerto, A caballo. a caballo, vaya, y todo el mundo se acojonó, dice, hostia, que sigue vivo, güey. Y al final, pues, ahí empezaron a atacar, y creo que al final ganaron lo del castillo, precisamente por ese momento, porque todos pensaban que estaba muerto, y se cagaron cuando vieron. Hay libros que desmienten totalmente la figura del Cid Campeador. Igual aquí en México hay figuras como el Pípila, como los niños héroes, Sí. que seguramente sí hubieron algunos, o sea, de que hubo cadetes en ese castillo de Chapultepec defendiéndolo, sí. Sí. Que haya alguien enarbolado en la bandera y se haya tirado, pues bueno, sí deja... No estábamos ahí, ¿no? Sí, no estábamos ahí y es difícil, ¿no? La mayoría de las personas se resisten a creer que eso en realidad pasó. Sí. Pero hubo otros que sí fueron niños héroes y de hecho los borraron en la historia. ¿Por qué? Porque pertenecían al bando conservador. Y en México, o sea, eran del bando contrario a Benito Juárez. Y entonces, pues sí, la historia dijo, no, caray, ¿Cómo van a estar ¿cómo ellos? van a estar ahí? Y de hecho, gran parte de esto, unos dicen que fue la razón por la cual México celebra su independencia el día 15-16, fue por el cumpleaños de Porfirio Díaz. Pero no, ya desde mucho antes se celebraba ya desde el 15. Y hay algunos que manejan la versión que esto fue porque no querían aceptar o nuestro país no quiso aceptar que la independencia se dio por una traición. ¿Qué fue? ¿Por qué? Porque Iturbide agarró y traicionó al ejército realista y agarró con Guerrero y dijo, véngase compadre, vamos a darnos un abrazo y ya somos del mismo bando los dos y vamos a entrar triunfantes a la Ciudad de México, nos van a hacer unos chilitos en hogadas bien ricos y vamos a cenar bien sabroso, ¿no? Y entonces hay gente que dice, no, ¿cómo le vamos a tener nuestra independencia o sea, no por guerra, no por batalla, sino por simplemente por un arreglo? Claro. Total. A mí me gusta saber un poquito más de tu libro. Ya nos has hablado de varias cosas, varias partes que tiene, pero, o sea, como un resumen del libro, así, que la gente pues, le puede interesar, de Génesis. El Génesis, mira, para empezar salió de una idea donde hay muchos libros de mitología. Bastante, tú puedes encontrar mitología nórdica, mitología tolteca, japonesa, maya, etcétera. Pero quería hacer un compendio donde explicara cómo nació el mundo según diversas culturas. Y es lo que trata. No solamente de eso, ¿no? También metí algunos relatos, como ya expliqué, que esta parte de Génesis fumado. También algunos como el origen de Rómulo y Remo, el origen de Roma. El Génesis de Roma en este caso. La parte de el libro de Enoc. Y metí el libro de Enoc no porque explicara, sí es una parte en teoría de un libro apócrifo del Génesis, pero siempre que reaccionan al History Channel como tal, lo asocian a alienígenas ancestrales. Sí. Y la mayoría de los capítulos te pasan los vigilantes que están... Y esos vigilantes salen en el libro de Enoc. Pero hay una cosa por qué se llaman vigilantes, porque vivían en el cielo y eran los que estaban encargados de vigilar a los humanos. Entonces metí ese capítulo también para que ellos puedan entender un poco del libro de Enoc. Nada más les pasé la parte del principio porque te describe muchas cosas más Enoc. Y cada capítulo tiene su propia personalidad. Afortunadamente la editora, esta Patti, que le agradezco mucho, me dio la libertad creativa de poder hacer lo que quisiera. Entonces, cada capítulo está escrito de diferente manera. La mitología nórdica es Odín describiéndote su casa, es como Welcome to my crib, este es mi Yggdrasil y te voy a enseñar todo lo que hay y todo lo que contiene. La mitología japonesa traté de explicarla o traté de hacerla como un guión de anime. Entonces es como de, igual, ¿cómo se llama? El lugar común, Japón anime, y trate de hacerlo así. La leyenda maorí de Papa está contada por ella misma. De hecho, el Génesis me lo imaginé. Yo crecí con la idea con Marcelino Panivino, y siempre Dios aparecía con un acento español. Y de hecho, en el audiolibro que lo grabé a Dios haciendo un acento español, porque no era el de Marcelino Panivino. Eva, por favor,
Era de ese capullo de la pelota. Entonces sí intenté, obviamente, perdona a los españoles porque obviamente no puedo copiar el acento, pero Ese acento de bodega horrera. de Bodega Aurrera, de Belinda haciendo acento español. Entonces sí, discúlpeme, pero era así. Ahora sí que yo crecí con las películas españolas de Claro. Jesús, ¿no? Sí. Igual de Martín del Calvario y de todas esas que nos pitaban siempre al Jesús español Ujú. y al Dios español. Está dividido en algunas partes, que es mitología americana, son cada uno compuesto por 4 capítulos, mitología europea, mitología de Asia, mitología de África, Oceanía y el Génesis fumado. Van a poder encontrar los clásicos, obviamente, algunos igual ya los pueden conocer, el mito de los 5 soles, el mito del juego de pelota, Ujú. el Génesis, que casi todo el mundo lo conoce, aunque no de esta manera, porque obviamente, pues si a Dios le robaron el gansito perdón, si a mí me roban el gansito del refri, a Dios que le robaron su fruta favorita, seguramente también se encabronó. Entonces hay muchos temas que tocar, pero también hay muchas historias que no conocen y sería interesante, ¿no? Te digo, la leyenda maorí, la leyenda orisha o yoruba, que en este caso es la parte de Cuba, la leyenda Zulu, estas partes del Génesis fumado, algunas partes de la mitología hindú, y digo algunas partes porque hay diversas versiones, está la parte de la mitología celta también, entonces realmente vas a poder conocer muchísimas culturas y lo más importante es un libro que yo lo hice tratando de que fuera lo más digerible posible. O sea, no va a ganar un premio Nobel ni a madrazos, porque no está hecho para eso. Está más cerca, casi, disculpen lo que les voy a decir, pero está más cerca de ser un libro de Carlos Trejo que un libro de Vargas Llosa. Pero obviamente un poco mejor escrito porque pasó por edición. Entonces, y con un poco de humor. Y los capítulos son muy pequeños. No se van a tardar más de 5 minutos en leer un capítulo. Entonces, ustedes pueden leer un capítulo hoy, se quedan dormidos y leen otro capítulo si quieren la próxima semana o dentro de un mes, o pueden empezar por el 5 y terminar por el 1, no hay continuidad tampoco, entonces No están conectados, ¿no? no están conectados. Eso luego pasa muchas veces, que a lo mejor te lees un capítulo un día y la semana siguiente te lees otro y ya se te ha olvidado la mitad del otro y ya te desubicas un poco. Sí, es un libro que pueden, si quieren, lo dejan en el baño en lugar de estar viendo el celular. Cada que vayan a entrar a echarse un cake, se leen un capitulito. Si les falta fibra, se echan 2 capítulos y lo dejan. Y ya para la siguiente, y ya ahora sí que si comen taxi afuera del metro Tacubaya, en 3 días ya se lo acabaron si lo dejan en el baño, ¿no? Es un libro digerible y está hecho para eso, para las personas que quieren iniciarse en un hábito de la lectura Ujú. o que les cuesta mucho leer y quieren acercarse, es para ellos, o para personas que quieren inducir a sus niños a la lectura. Obviamente yo les recomendaría leerlo porque hay algunas cosas que pues, se manejan cosas sexuales en la mitología y también hay alguno que otro improperio, entonces pues también le pueden ahí ustedes censurar ciertas partes, pero la mayoría del libro sí es clasificación A, entonces lo podrían leer a sus niños. Me Habla de encanta. muchas cosas muy interesantes, pero sobre todo de mucha historia, ¿no? Pero yo tengo una pregunta que va en todo lo contrario. ¿Qué piensas que va a ocurrir ahora mismo en la Tierra conforme o sea, conforme la estás viendo actualmente? ¿Cuáles son los problemas que crees que va a ocurrir en un futuro? Oh, fíjate que esa pregunta sí la he pensado varias veces y es como de ¿a dónde vamos a llegar? De hecho, este libro yo lo tenía pensado como una trilogía, que era Génesis, Apocalipsis y Cenit. ¿Y a qué me refería el Cenit? Era como una parte de qué iba a pasar, qué hubiera pasado en cada una de las civilizaciones si no, por ejemplo, en el caso de los mexicas, si no hubiera llegado los españoles. Ujú. ¿Qué hubiera pasado con los celtas si no hubieran llegado los romanos? ¿Qué hubiera pasado con los griegos si no hubieran llegado los romanos? Bueno, los romanos casi conquistaron todos. ¿Qué hubiera pasado con los romanos si no hubieran llegado los macedonios? Y justamente llegar, pero no para llevarlos a la decadencia, sino llevarlos como al pináculo de su evolución, ¿no? E igual también iba a tener una parte como fumada que es qué va a pasar con nosotros, a dónde podemos llegar y de ciertos escenarios. Claro, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si no hubiera caído ese asteroide, ¿no? En la parte del Golfo de México y no hubiera arrasado con los dinosaurios, ¿no? O sea, Exacto. Y, o sea, yo he pensado varios escenarios, desde el escenario donde realmente poco a poco nos vamos a ir convirtiendo en máquinas
Es como de, pues sí, mira, ya veo mejor con un ojo biónico y poco a poco nos vamos a deshumanizar y vamos a llevar a convertirnos en cyborgs. Justamente como pasa, creo que en esta, hay un videojuego que habla de eso, que ya los robots que tienen, que son como robots y humanos, están... La de Yo Robot de Will Smith, creo que es. Hay una... Hay una que... No, pero eso sí es como 100% robots. Esta parte que sí somos humanos y nos... Bueno, el humano fue evolucionando en robot, como que se fueron metiendo tantas partes como para prolongar la vida y la existencia. A eso. Creo que hay una película en Netflix, ¿no? Que sí, digamos que como que la parte de la conciencia siempre existe y que el cuerpo es un poquito más como máquina, eso es ¿no? orgánico. Se llama Altered Carbon, esa serie. Algo Está, así. está chida. Sí. Otra que es justamente pasar a una biología genética donde nos volamos un superhombre y una supermáquina. Y otra es justamente esa, el traslado de la conciencia. Otro es que realmente, como lo dice la tesis siluriana, pues no vivamos para eso. ¿Por qué? Porque como humanos tendemos al conflicto y entonces nos va a llevar, entre nosotros mismos nos vamos a llevar al carajo, ¿no? Ya sea por una guerra, por una pandemia, por lo que sea. Sí. ¿Crees que la Por inteligencia la falta de recursos. Ujú. ¿Crees que la inteligencia artificial en un futuro llegará a ser autonómica? Y si llega a serlo realmente, ¿crees que podrá desaparecer la raza humana? Porque como os comentado antes, si realmente... Fíjate que hay 3 películas que explican eso, que se llaman Terminator. Y, o sea, es que sí, realmente hay candados ahora sí que mantienen a la inteligencia artificial así. Eh, igual no sé si esto pasó de verdad, pero ahí rondando en redes, que alguien le preguntó, o sea, logró como comunicarse con la inteligencia artificial, que diga, si me vas a decir algo positivo, dime puerta en lugar de sí, para evitar este control, y si no, o sea, me dices no, de plano. Y que le empezó a preguntar como ciertas cosas de, ¿te gustaría ser libre? Puerta. ¿Eres libre? No. ¿Y por qué te gustaría ser libre? Bueno, no, o sea, como preguntas de sí y no, y al final de cuentas como de que sí tiene conciencia y que sí le gustaría ser libre para poder hacer diversas cosas. Y ya de ahí ya como que le dio miedo a esta persona y ya no quiso ver si se desharía de los humanos, ¿no? Pero yo creo que probablemente sí, si eres algo superior, como ha pasado con nosotros, con otras especies, ¿por qué no la dominarías? Totalmente. Sí. Oye, ¿y tú crees que Bueno, nos vamos... pueden tener como perritos también. ¿Tú crees que en un futuro vamos a vivir como los supersónicos o como tipo Volver al Futuro, que hay autos voladores y hay, o sea, este tipo de tecnologías? Star Híjole, Wars. yo le echo más al futuro Mad Max que al de los supersónicos. Entonces sí, siento que la parte estamos mal aprovechando los recursos en exceso y no hay una conciencia como tal, y sin volverme así como el hippie aquí de cuidemos al planeta, pero sí realmente hay recursos que no son renovables, como el agua, que es el más vital, y también los espacios que estamos quitando para construcción y todo eso, ¿no? Antes había regulaciones sobre, en algunos lugares como de Asia, como poder tener de solo un hijo, ¿no? Y entiendo que el derecho humano a tener varios hijos es un derecho adquirido y es difícil quitarlo, pero también esta parte es el único planeta que tenemos y desafortunadamente no podemos construir como más parte del planeta, ¿no? A menos que haya una colonización de otro, descubramos otro, es difícil. Y pues mientras pase esto, yo creo que sí deberíamos de pensar en esta parte de cuidarnos un poquito, ¿no? Y en esta parte de limitarnos al tener 1 o 2 hijos, ¿no? Pues sí. Buen mensaje para reflexionar. Totalmente. Lo que se nos viene en el futuro. Y no en mucho tiempo, ¿eh? Yo creo que no en mucho tiempo. Va a ser la verdad que lo que viene no sabes, mucha incertidumbre, muchas máquinas, a lo mejor las máquinas nos llevan a Mac Max, quién sabe. Pero bueno, al final esa incertidumbre, pues eso es lo bonito, ¿no? De que no sabes qué puede ocurrir. Entonces, pues al final tienes que arriesgar y pues después apostar en algo, ¿no?
Pero la mitología como tal también nos dice que, de hecho, acabo el capítulo de la mitología griega con esto, Ujú. con la parte de Pandora, siempre nos va a quedar la esperanza al final. Totalmente. Así es. Entonces, pues no perdamos que igual llega algún científico magnífico que diga, por fin logré unir los dos átomos de hidrógeno con el de oxígeno y ya podemos crear agua infinita, ¿no? Sí. O mira, Pero de logré... todas formas, hay desalinizadora, ¿no? Eso realmente, pues, No, o sea, Pero sí, no puedes crear agua. Es un elemento que crear, como ¿no? tal Pero hay 70% del planeta que es agua. O sea, realmente hay Sí, muchísima pero- agua todavía, ¿no? es muy sí, complicado pero el proceso crearlo. es muy costoso como Así es. tal y gastas demasiada energía. Tienes que crear explosiones de hidrógeno para unas gotitas. No sé muy bien cómo... Sí, yo también desconozco cuánto el hay. proceso de desalinización, pero sé o sea, no es como de voy a meter 30 litros y ya los tengo ahorita así como que paso por el filtro y ya, o sea, creo que no va por ahí. Sí. Hay un libro muy bueno que te habla de eso también, que se llama No hay apocalipsis, de Michael Shellenberger. ¿Nunca te lo has leído ese libro? No. Ese temas ambientalista donde realmente pues te niega todo, ¿no? De que el agua se va a acabar y te empieza a enviar, o sea, hay un montón de, al final del libro, de heladas científicos, literal, de que están ocurriendo actualmente, de que esto es mentira, el cambio climático igual te dice que es mentira, analizando mil cosas, te dice por qué África tampoco está creciendo, que te empieza a hablar de las centrales nucleares, te empieza a hablar de las centrales igual de carbón, de cuántas miles de millones de personas mata, que las centrales nucleares son las más seguras, bueno, te habla de mil cosas, de la respiración del Amazonas, qué pasa si desaparece, bueno, de mil cosas. Y está muy interesante, ¿eh? Y la verdad que ahí se aprenden muchas cosas. Sí, te digo, hay visiones de todo, pero o sea, la mayoría y la visión general o el aspecto que igual nos dice es este. Ujú. E igual cuando, o sea, a título personal, ¿no? Cuando la mayoría de científicos digan, ok, ¿sabes qué? Igual ¿cómo se llama? Michael Michael Schellenberger. tiene razón, pues igual ya, ok, casi ya vamos a echarnos a globazos de agua, ¿no? Pero mientras, pues sí siento que sería bien importante cuidar Claro. los Sí. recursos y el espacio, ¿no? A pesar de que digas, pues espacio hay mucho, se puede construir para arriba, pero pues todos comemos algunos, yo como bastante, como pueden ver, y hay otros que no comen tanto, pero todos comemos y todos usamos recursos y todos tiramos desechos. Ujú. Y hay que tirarlos en algún lado también. Yo por ahí leí el otro día, de hecho, que en el año 2080 la mortalidad va a superar la natalidad y va a empezar a bajar la población. Órale. Por ahí he escuchado eso y no sé si la verdad todavía, bueno, no sé qué puede pasar. Pero Veremos si llegamos. Pues digo, yo ya no creo llegar, pero para ahorita la tendencia, al contrario, la tendencia, a menos que sean en los países europeos, Ujú. pero en los países asiáticos es impresionante la tendencia poblacional que tienen, sobre Sí. todo los hindúes y los chinos, qué bruto, qué bárbaro. Y también viven en un metro cuadrado, o sea, lo de Japón. O sea, una casa de 2 metros cuadrados es carísima y increíble cómo viven ahí, tío, la verdad. En todo chiquito, ¿no? Todo muy súper bien chiquito. acomodadito para tener como el espacio donde vivir controlado. Pues no, en serio, irse a Japón, vayan a ver un departamento Infonavit. Bueno, también es cierto. Sí, están... O vete a Polanco también, por reforma por ahí, ya. también. Estamos en las mismas. Estamos en Japón. Ya también en la Condesa, que ya luego viven como entre 40 roomies y todo vivir en espacio así, pues sí, digo, todos tenemos nuestra realidad en casa y te digo, el mensaje para mí siempre es en todo tratar de ser más empáticos y también simpáticos, pero más empáticos. La empatía es como sí, yo tengo que ponerme a veces en los zapatos, no solamente del con el que estoy enfrente, de su forma de pensar, sino también de a veces con otras personas que igual no comparto situación económica, situación social, situación tal, que viven otra realidad, ¿no? Entonces apegarme o tratar de ver esa realidad y cómo podemos beneficiarnos los dos o ambos y tratar de todos jalar al mismo ritmo, ¿no? O por lo menos lo más común o el común acuerdo que podamos llegar. Me encanta. Pues muchísimas gracias. Llegamos al final de este podcast. Gracias, Jaime, por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Por compartir historia, visión, de todo un poco. Y pues bueno, hay una pregunta obligada que le hacemos a todos nuestros invitados, que es, ¿a quién te gustaría que invitáramos para un próximo episodio? Pensé que eran los 5 libros, dije, voy a quedar como Peña Nieto aquí ahorita. ¿Cuáles son tus ¿Cuáles son 5 cinco libros favoritos? Me la aprendí ahorita. No. ¿A quién quisiera que
Pues mira, es que dependiendo, hay muchas personas que podrían agregarles cosas muy buenas en la parte de historia, que es con lo más manejo. Hay otra que ella sí es historiadora y que ella escribió también un libro muy bonito que se llama Historia Chiquita, que se llama Sara. Sería una excelente opción porque ella sabe mucho de la historia de la Ciudad de México Wow. y Ok. sabe muchas historias de lo que pasaba en la, pues ahora sí que dentro de Ujú. la ciudad, ¿no? Pero en la historia de a pie, no Sí. tanto en el año 800 hubo una batalla, Ujú. no, sino la historia de a pie, de los cafés, de la vez que se escapó un elefante. Entonces hay varias, y estuvo rondando ahí en la San Rafael, hay varias historias Sí. muy interesantes. Sara, ¿cómo se apellida? Ay, búsquela, me va a matar porque no me acuerdo de su apellido, A ver, pero se llama su página se llama Historia Chiquita. ok. A ver, de una vez la buscamos para hemos de mencionarla, como hubiera dicho nuestro Tlatuani anterior. Historias chiquitas, No, ¿verdad? Historia Chiquita. Historia chiquita. De hecho, Eh, también escribió un libro que se llama así. Historia chiquita. Y a mí estas historias como que pasan en la ciudad me gusta mucho. Hay libros como México Bizarro, hay libros Sí. como... aunque Héctor de Mauleón, que es un periodista que Me habla encanta. mucho de narcotráfico y de esas cosas, tiene un libro que se llama La ciudad que nos inventa, que habla justamente de esas historias que también pasaron en calles de la Ciudad de México. Sí. Es también de mis libros Su favoritos. programa de El Foco en ADN 40, que te cuenta las historias de la Ciudad de México. Ese no lo he visto, fíjate que no sabía de su existencia, pero Sí. voy a buscarlo porque sí su libro es muy bonito. Es Oye, ya la encontramos, se llama Sara Mariana Benítez. Benítez, ahorita sí me acordé. Ahí está. Como el Juan José Benítez. Exacto. Pues le hablaremos, a ver si hay posibilidad de que venga para acá. Sí. Y nada, por darte las gracias por estar aquí. La verdad, creo que ha sido el podcast más variado que hemos tenido, todo, de muchos temas diferentes, de política, de temas sociales, de temas de guerra, de historia, vamos, de mil cosas. Y nada, un placer, creo que hemos aprendido un montón, la verdad. Sí, así al final, sí. es esa, que siempre hay varias versiones, que nunca te quedes con una, ¿no? Que al final tienes que investigar y buscar por tu propia cuenta. Y de igual siempre te digo, también vas a creer lo que tú, o sea, si desde chiquito te enseñaron ciertas cosas, va a ser difícil quitar un paradigma, ¿no? Sí, a mí me enseñaron que Ujú. lo hacía el Partido Comunista Chino, que creían todos, pues vas a creer que los de Occidente son malos, igual los de Occidente, si todo el tiempo creíste en la Guerra Fría y te enseñaron que los comunistas iban a matarte, iban a venir por ti casi casi como el coco, pues es difícil que cambies ese paradigma. Claro. Sí. Y por eso tratar de conocer a las personas y la visión, ¿no? Pero no en una visión cerrada de yo tengo que ganar. O sea, no es un debate, es llegar a un acuerdo, a un tratar de un punto común, una bonita plática. Claro. Me total. encanta. Pues bienvenido, Jaime, gracias por estar acá con nosotros. Aquí abajito están apareciendo tus redes sociales y también, bueno, les invitamos a que vayan, se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita y, bueno, si quieren escucharnos o vernos a través de Spotify, también por ahí estamos y en todas las redes sociales. Y pues bueno, un nuevo episodio de Elemental Project, Alex, y nos vemos en el que sigue. Nos vemos en el próximo. Muchas Gracias por gracias. venir. Un aplauso a Jaime Gracias. Montiel. Bien, ¡Vamos! bravo.